Buenas noches. Los agricultores y ganaderos están hartos desde hace tiempo y ven que el futuro pinta peor. Las protestas que están protagonizando se mueven entre la necesidad de hacerse oír y el riesgo de perder el apoyo de la calle por los problemas que ocasionan. Ellos lo saben perfectamente. Lo que no está claro es si son conscientes de su responsabilidad quienes dictan las normas que les afectan, dejan sin resolver sus problemas e incluso se permiten criticarlos, y lo hacen desde España, Francia o Bruselas. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a comenzar este programa en primer lugar hablando con el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos a nivel nacional, que es Miguel Padilla. La verdad es que nos hubiera gustado que hubiera estado aquí en este programa, a él también, pero por necesidades se encuentra en Madrid y le agradezco que nos atienda. Miguel, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos, por hacernos este hueco. Buenas noches. La verdad es que me hubiese gustado estar ahí, pero es imposible. Miguel, la verdad es que quienes llevamos mucho tiempo en esto de la comunicación o de los movimientos agrarios, las reivindicaciones, las quejas de los agricultores son muy frecuentes y también las protestas se han vivido momentos intensos a lo largo de los años, ¿no? Pero estamos en uno ahora mismo intenso, especialmente intenso, pero lo que me llama la atención es que quienes están protagonizando estas protestas, las de ayer, las de hoy, de momento, luego va a haber más, no son miembros de las organizaciones agrarias más potentes, la vuestra sin duda alguna. Dicen que no se sienten representados. ¿Qué hay de diferente ahora? ¿Por qué? ¿Qué está pasando especialmente en estos momentos, Miguel, bajo tu punto de vista? Bueno, lo primero que quiero decir es que las reivindicaciones que están haciendo plataformas, asociaciones, salvo que sean en algún momento violentas, que entonces se legitima cualquier tipo de reivindicación, nosotros la apoyamos en el sentido de que son las mismas reivindicaciones que venimos haciendo durante pues muchísimo tiempo, durante muchos años. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en principio hay una especie de, no sé si de segregación, pero lo cierto es que la hoja de ruta que tenemos las tres organizaciones más representativas a nivel nacional es la que estamos cumpliendo y desde luego una de las razones más importantes como organizaciones es la defensa rotunda de todos estos temas que aparecen en los manifiestos de reivindicaciones de las plataformas que son coincidentes prácticamente con las de las organizaciones agrarias. Por tanto, sea, digamos, lo representemos más o representemos menos, lo cierto es que, lo primero, los que somos agricultores de verdad, es decir, los que tenemos callos en las manos, sabemos exactamente la preocupación que tenemos y la legislación que tenemos que nos hace ciertamente agobiante nuestro trabajo diario, ¿no? Por tanto, representen o no representen, o representemos o no representemos, todos estamos en el mismo barco, hay una situación muy difícil que indudablemente vamos a intentar de desbloquear. Miguel, todo se activó cuando empezaron los agricultores en Francia, precisamente protestando y bueno, pues volcaron camiones, vaciaron cargas. Esto lo hemos vivido también muchas veces, pero lejos de quedarse ahí, se ha extendido. ¿Cómo viviste tú aquel momento inicial que se vivió en Francia? Y luego, si se podía percibir que en lugar de quedarse como una cosa localizada allí contra los agricultores españoles, se iba a extender. ¿Qué te pareció eso? Bueno, tenemos que hacer un poco de memoria. En el año 2020 hay que recordar que salimos las tres organizaciones agrarias en todas las comunidades autónomas, hicimos manifestaciones donde había un único eslogan coincidente, que era precios dignos para los agricultores y los ganaderos. Se hicieron una multitud de manifestaciones impresionantes. De ahí surge lo que hoy denominamos la ley de la cadena agroalimentaria. En el año 2022 hicimos una gran manifestación en Madrid donde vinieron cientos de miles de personas junto con los cazadores en este caso, ¿no? Este año pasado, en septiembre del año pasado, coincidiendo con el Consejo de Ministros Informal de Agricultura que se celebró en Córdoba, hicimos también una gran manifestación en las puertas de donde se celebraba este Consejo de Ministros. Es decir, estas manifestaciones
las que tenemos programadas para los próximos días no son ni mucho menos las primeras, sino que las reivindicaciones que estamos haciendo las venimos haciendo de bastante tiempo hacia acá. ¿Qué ha sucedido a nivel de Europa? Bueno, pues yo diría que el 90% de las reivindicaciones que han sacado a la calle los alemanes, los franceses, los griegos, los polacos, en fin, la mayoría de los países de la Unión Europea son coincidentes con las reivindicaciones a nivel de España. ¿Por qué? Pues porque tenemos la misma legislación, es decir, un agricultor francés tiene que cumplir las mismas normativas que un agricultor español o alemán. Por tanto, es lógico de que coincidan en las reivindicaciones, salvo aquellas específicas de los países, como puede ser en Alemania, que reclamaban todo el tema de los carburantes, en Francia, que reclaman una ley de la cadena agroalimentaria, que es la que tenemos aquí en España, y por tanto son temas puntuales, pero en definitiva la mayor parte de las reivindicaciones son las mismas. Y me decía que cómo habíamos percibido, digamos, estas manifestaciones. Nosotros teníamos una hoja de ruta, donde estas manifestaciones que hemos programado, las teníamos programadas para hacerlas. Sí es verdad que se han adelantado en el tiempo, fruto de ese rebufo de las manifestaciones europeas, pero no ha cambiado nada en nuestra hoja de ruta de lo que teníamos previsto a lo que vamos a hacer. Miguel, a los agricultores poco hay que explicarles porque saben de sobra cuáles son sus problemas, sus necesidades, pero de cara a la opinión pública, de cara a los ciudadanos, si te parece, échanos una mano en explicarles los motivos. Yo he oído varios, pero no, por ejemplo, uno de ellos que hay una normativa estricta por parte de la Unión Europea que seguramente eleva los costes de producción y reduce los niveles en muchos casos por esa normativa, y que sin embargo para producir aquí y sin embargo a países terceros seguramente se es más laxo. Explícanos un poquito esto. Sí, hay 3 o 4 puntos, yo creo que fácil de entender, o no deben de ser muy fáciles de entender, porque lo venimos explicando ya durante muchos años y no se ha cumplido nada a nivel político, prefiero cambio de legislación. Primero, en lo que es la política agraria común, hay que recordar que la agricultura, la ganadería, son de las pocas políticas homogéneas dentro de la Unión Europea, es decir, una misma política para todos los países, ¿no? No ocurre así prácticamente con el resto de las actividades, salvo alguna excepción también. Por tanto, en la PAC, lo que es la PAC, hay pues una legislación muy estricta, unos cumplimientos que son a veces imposibles, una burocracia absolutamente. Necesitamos, digamos, un asesor detrás de nosotros para poder cumplimentar los requisitos que hoy nos exigen. Dese cuenta que la PAC, que es, digamos, la percepción de ayudas para que puedan ser viables, un complemento para que puedan ser viables las explotaciones, porque sin él la mayoría de ellas no serían viables, y por tanto es importantísimo que entre esos ingresos en los profesionales del campo. Pero esta última PAC, que se entró en vigor el 1 de enero del año 2022, tiene unos requisitos, digamos, muchísimo más negativos que incluso las anteriores. ¿Por qué? Porque aparece un sistema que se llama los ecoregímenes, que es el cumplimiento de una serie de normas medioambientales, aunque sinceramente no van a cumplir ni cumplen esos fines, pero sí cumplen los fines de poder destruir profesionales. Esos ecoregímenes, que supone el 25% de lo que puede percibir el agricultor, pues hay una parte que no va a cumplir. De hecho, ya en el año 2024, de cada 4 agricultores, 1 no lo ha podido cumplir. Por tanto, la PAC se tiene que simplificar, tiene que ser muchísimo más fácil el cumplimiento y la petición. Luego, del Pacto Verde, que se ha oído mucho, la granja a la mesa, emanan una serie de normativas que son asfixiantes, es decir, para poder cumplimentar todas esas normativas de fertilizantes, de tierra, de restauración de la naturaleza, para ganadería, bienestar animal, en fin, una serie de normativas ciertamente complicadas, que de hecho, ayer por la mañana la presidenta de la Comisión, von der Leyen, decía que una de las normativas, que es el Reglamento Sur, aquel que nos prohibía utilizar más del 50% de los fitosanitarios a partir de que entrara en vigor, se retirara. Por lo tanto, bueno, algo se ha conseguido. Yo creo que se va a conseguir muchísimo más. ¿Por qué? Pues yo creo que la Comisión tiene que dar un giro en la política, si no, pues es imposible de que se pueda producir y no ir a la ruina. Primero, por los costos, por los requisitos y por las complicaciones. Y por último, no por último, que hay más puntos, pero sí importantes, todo el tema de la competencia desleal de los terceros países.
Si toda esa normativa tenemos que cumplir los agricultores y ganaderos dentro de la Unión Europea tan rígida, ahora mismo estamos hablando de que la normativa que tenemos que aplicar en nuestras producciones es la más estricta del mundo, sea en agricultura o sea en ganadería. Bien, pues si todos esos requisitos que tenemos que cumplir dentro de la Unión Europea no se le piden a los productos que vienen de terceros países, digo terceros países para que no haya confusión como los franceses, todos aquellos que no pertenezcan a los 27 de la Unión Europea, por ejemplo Marruecos o cualquier otro país del mundo, pues están haciendo una competencia desleal. En un lineal ponen esos productos que vienen de otros países que no tienen nada que ver los requisitos y los costos con el mío, que tiene otros costos muy diferentes, y lógicamente yo siento una competencia desleal que no puedo competir. Digamos, por poner 3 ejemplos, hay más temas que se reivindican, pero yo creo que son muy significativos todo esto. A eso se añade algunas cuestiones. Has hablado de la ley precisamente. Además, una de las novedades, como consecuencia seguramente de estas protestas, es que el propio gobierno Sánchez ha prometido fortalecer la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores no vendan a pérdidas. Me gustaría que pusieras algún ejemplo de esa venta a pérdidas para que la gente lo entienda y qué cambio, qué modificaciones crees que habría que aplicar en esa ley. Sí, mire, la ley de la cadena agroalimentaria, que es una de las peticiones que hacían los franceses, en España se consiguió a raíz de las manifestaciones del 2020, ¿no? ¿Qué dice la ley principalmente? Bueno, pues hay un plazo de pago según los productos perecederos y uno de los puntos más importantes es que no se pueden vender los productos por debajo de los costes de producción. Claro, hay muchísimas deficiencias. Primero, no tenemos los costes, digamos, oficiales, digamos, de un observatorio que analice exactamente qué costes son los que tenemos en los productos y, por tanto, ya tenemos una dificultad. Entonces, tenemos un instrumento que nosotros lo hemos apoyado desde el principio, lo seguimos apoyando, pero no funciona. Y para que funcione, ¿qué es lo que le dijimos? Digamos, la última reunión que tuvimos el ministro, que se la venimos diciendo, por supuesto, dentro de todos los comités asesores agrarios. Pero lo último fue la semana pasada. Hay que sentarse, tenemos que ver exactamente cuáles son las infraestructuras que faltan para que se aplique de forma positiva y efectiva la ley de la cadena agroalimentaria y tenemos que poner todo lo que ahora mismo pues, falte, ¿no? Es decir, inspecciones, todo el tema de control, todo el tema de los costos de producción a través de un observatorio, pero que realmente tengamos completo todas las producciones prácticamente. Todas las competencias que le corresponden al Ministerio tienen que ponerse en funcionamiento y también las que le corresponden a la comunidad autónoma, que dentro de la ley de la cadena alimentaria también tiene competencias. Y por tanto, yo creo que si hay una buena voluntad por todos los eslabones de la cadena, esto no es perseguir un eslabón a otro, no tendría ningún sentido, pero sí es que todos funcionen de una forma correcta. Yo creo que sería positivo. Es cierto que esto no va a solucionar ni mucho menos todos los problemas de los precios y de lo que es la cadena agroalimentaria, ya lo sabemos. Pero si algo se puede corregir, pues siempre será positivo. La verdad es que yo desde hace muchos años recurro a una herramienta que publicáis en COGAS, que es el IPOD vuestro, el índice de precio de origen y destino. Lo tengo aquí delante ahora mismo y uno ve, por ejemplo, como hay algunos productos, pues el ajo, la cebolla, la patata, el limón, la mandarina, que el agricultor lo cobra a 0,38, estoy viendo la cebolla, 0,29 el kilo, hablo de la patata y tal, y luego en los lineales pues el incremento de precio está por encima del 400%. Hay una diferencia enorme. Todas las miembros de la cadena son imprescindibles, tú lo hablabas, pero evidentemente ya no hablo del precio final, si acaso, lo que hablo es del precio en origen, el que cobre el agricultor ese dinero por un kilo de patatas cultivado en la tierra. La verdad es que parece increíble, con unos costes que yo hablo también de la inflación, cómo se está golpeando los productos del agua, los fitosanitarios, todos los productos que necesitáis para sacar adelante las cosechas. Sí, los costos de producción, como se sabe, a partir del segundo semestre del 2021 sufrieron una alza espectacular, incluso adquirieron más del 100%. Prácticamente todos los elementos, insumos que se utilizan para lo que es, en fin, lo que es la producción. Es verdad que ahora ya se han rebajado algo, pero de todas formas siguen en unos niveles ciertamente altísimos, ¿no? Y me decías con respecto al IPOL, digamos, la diferencia, los márgenes que hay entre producción, productor y consumidor, ¿no? Que es la gran lucha que hemos llevado siempre. Aunque sí es verdad que en los últimos meses hemos visto una pequeña corrección de esos márgenes. Pero claro,
podríamos poner el ejemplo del limón ahora mismo, ¿no? Es decir, si el limón prácticamente está depreciado totalmente y va y te lo encuentras a unos 70, unos 80 o unos 90, ¿no? Son algo, en fin, pues ciertamente que a los que somos productores pues nos indigna de ver un producto que producimos que prácticamente no cobramos, o sea, no cobramos por encima de los costos de producción y lo vemos puesto al consumidor que prácticamente es inasumible, ¿no? El precio que tiene. Esto no ocurre solamente con un producto, ocurre con varios. Bien, pues esas correcciones, porque el IPOR es el índice que sacamos el primer martes de cada mes de los 40 productos más importantes de esas fechas, ¿no? Digamos, de temporada, ¿no? Y donde vamos valorando efectivamente esos márgenes, es decir, quién ha pagado al productor, qué pagamos como consumidor, qué diferencia hay. En definitiva, es ver una radiografía de esas situaciones que son ciertamente anómalas. Claro, si todos los eslabones de la cadena se comprometieran efectivamente a que el anterior se pagara por encima de los costos de producción, pues tendríamos de que efectivamente al consumidor le podría llegar unos precios razonables y todos los elementos anteriores pues hubiesen obtenido una rentabilidad propia para poder seguir trabajando. A veces, en muchísimos productos, esto no ocurre. Y como no ocurre, pues bueno, pues hay las dificultades de muchas producciones que, bueno, pues ciertamente van a la ruina si continúa muchísimo tiempo esta situación. Yo he dicho que con los costos de producción que tenemos ahora mismo, que nada tienen que ver con el año 2020, si tenemos los precios del año 2020, pues se va a producir una reconversión de explotaciones porque va a ser inviable poder seguir trabajando. Miguel, vamos a hablar del agua un momento también, porque es otro elemento fundamental, la necesidad, la escasez y por tanto también la subida de precio. Aquí en la región, bueno, en Andalucía estamos viendo que se están reclamando agua incluso para el consumo, porque si no va a haber restricción dentro de poco. En Cataluña han planteado la posibilidad de un trasvase, traslados de agua en barcos. Y aquí en la región de Murcia ya se ha dicho a la Confederación que si a lo largo del mes de febrero no llueve, habrá restricciones. Esa espada de Damocles, y como siempre está además el tema del trasvase, si se reduce y se reduce más y tal, y las desaladoras, ¿a cuánto sale el litro? ¿Eso cómo os afecta y qué perspectiva le ves tú a corto plazo? Mire, el tema del agua, quizás hace unos años parecía que el centro estaba solamente en Murcia, ¿no? Murcia-Almería, en lo que es el levante, el sureste, ¿no? Que es verdad que somos una zona pues, donde la pluviometría no es muy generosa normalmente y deficitaria lo que es para riego, ¿no? En cuanto a hay muchísimas restricciones en el regadío. Pero hoy le puedo asegurar que esto es una situación que pasa casi a nivel nacional, excepto en el norte, donde lo que es Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, pero de ahí hacia abajo, Castilla y León, por ejemplo, son zonas donde están reclamando lo que es un plan hidrológico porque también tienen grandes dificultades con el agua de regadío. Y ciertamente lo que se ha hecho de menos, yo no sé si eso se podrá hacer alguna vez, desde luego sería lo ideal, efectivamente ese plan hidrológico que no significa trasvase solo, ni mucho menos, significa lo que, digamos, la infraestructura que habría que hacer para garantizar que en situaciones difíciles, y estamos atravesando sobre todo en algunas zonas una persistente sequía, como es Andalucía, Murcia, el Levante y Cataluña, pues en estas situaciones se pudiese tener una reserva que, desde luego, poder hacer que llueva no vamos a hacer, pero que se mitigara de alguna forma la problemática que esto genera, ¿no? Y por lo tanto, lo que es ese plan donde se recogieran, pues en algunos sitios trasvase, en algunos sitios desalación, en fin, hacer un mix que comprendiera todo el territorio nacional y yo creo que sería una obra ambiciosa, pero de alguna manera con la situación que entramos yo creo que sería muy positivo y nos ahorraría muchísimos disgustos, muchísimos problemas y muchísimas pérdidas dentro del sector agrario. Yo me gustaría que alguien se atreviera a poder hacer esta reestructuración a nivel nacional que no se perjudicara sin duda alguna lo que es el medio ambiente, las normas medioambientales, pero que tuviésemos unas dotaciones importantes, sobre todo para momentos difíciles como es el que estamos atravesando ahora mismo. Yo creo que las protestas seguramente llevan una dosis de enfado por lo prolongado de todo, porque las cosas que estamos hablando del índice de precios, del control y la trazabilidad, del tema del agua, son asuntos ya ancestrales, de muchos años, y seguramente
el que no haya unas respuestas, nunca va a ser la más satisfactoria de todas, pero que no haya unas respuestas acordes, sino que seguramente haya más trabas, hace que el enfado vaya creciendo. Yo no sé si en las próximas fechas, cuál es el calendario que manejan las organizaciones agrarias, tanto de protestas, hay alguna a la vuelta de la esquina, no sé qué día es, pero también de reuniones seguramente paralelas, por si se llegan a acuerdo y se desconvocan, ¿no? Las dos cosas seguramente van a la par. Sí, como bien decía, uno de los grandes problemas, de los grandes contentos que tenemos es que efectivamente la Unión Europea, por un lado, porque hay que hablar de tres administraciones, la Unión Europea, el Gobierno y las comunidades autónomas, la Unión Europea hemos dicho que o cambia de política 180 grados o ciertamente vamos a un caos, ¿no? Y bueno, los últimos días se está viendo que hay una cierta percepción de cambio, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Tenemos las elecciones en el mes de junio y la verdad es que se priorizó de alguna manera, no sé, vamos a ver, nosotros hemos creído siempre en la sostenibilidad medioambiental, pero tiene que haber sostenibilidad económica para que haya sostenibilidad medioambiental. Y la Unión Europea ha planificado una política donde no ha tenido en cuenta la producción y no ha tenido en cuenta que se necesita una serie de recursos, de requisitos positivos, no prohibitivos, para producir. Y la verdad, se ha priorizado de forma espectacular toda la parte medioambiental, que nosotros estamos de acuerdo con la parte medioambiental, pero, diga, siempre y cuando las normas se pueda seguir produciendo, porque dése cuenta que lo que es la aplicación de Pacto Verde con todas sus normativas nos llevaba a una reducción de producción que podía ser perfectamente un 30 o un 40%, por la no utilización de muchísimas materias que de ese momento se prohibían, ¿no? Y por tanto, el descontento, bien decía, y digamos la hoja de ruta que tenemos, la semana pasada tuvimos reunión con el ministro en el que le volvimos a exponer estos temas. Sinceramente, por primera vez abre su opinión de que la Unión Europea no había actuado de la forma que debiera, pero yo creo que no han actuado, y bien lo decía, es decir, ¿cómo es posible que estemos pidiendo estas reivindicaciones y no se pueden hacer ni a nivel de ministerio ni a nivel de la Unión Europea? Cuando sí se pueden hacer, Simplemente hace falta la voluntad y, desde luego, no tener un sesgo radical o fundamentalista, porque de esa manera es difícil de llegar a una legislación. Y, desde luego, se han estado haciendo políticas en la agricultura a espaldas de la realidad. Cuando eso ocurre, es evidente que son políticas erróneas. Y en este momento, esas políticas erróneas tenemos muchísimas. ¿Cuál será la manifestación, la protesta más inmediata aquí que afecte, por ejemplo, a la región de Murcia o a nivel nacional? ¿Cuáles son las fechas? Bueno, a nivel nacional tenemos programado mañana. Mañana comenzamos en Ávila y hay 30 manifestaciones programadas de momento. En esta semana se van a terminar de programar porque hay manifestaciones regionales y otras provinciales. Y por lo que me comunican de Murcia, la manifestación principal que van a tener las tres organizaciones agrarias es el día 21 de febrero, el día 21 de este mes. Siempre y cuando no haya acuerdos, porque al mismo tiempo se mantendrán las conversaciones. Ojalá que lo que se consiga, Miguel, es que dentro de poco los chavales jóvenes digan, oye, yo quiero ser agricultor. Sería una señal muy positiva. Sin duda alguna. Dese cuenta que ahora mismo tenemos un dato pues ciertamente aterrador, que es que dentro de 10 años, de cada 10 personas activos agrarios, 6 se habrán jubilado. No tenemos esas incorporaciones, me refiero, ese ritmo de incorporaciones no lo tenemos anualmente, de ninguna manera, en ninguna comunidad autónoma. Y por tanto es una de las grandes preocupaciones que tenemos, el relevo generacional. Para eso estamos trabajando también y poner a disposición de las administraciones fórmulas que la gente se sienta atraída para el sector primario, porque de seguir así, pues la verdad es que nos vamos a encontrar con un envejecimiento total y no vamos a tener activos trabajando. Miguel Padilla, muchísimas gracias por atendernos, por explicar los motivos que tienen nuestros agricultores y ganaderos para poner en marcha o para continuar con esas protestas una vez que los ponen encima de la mesa y que no encuentran esas soluciones que están demandando. Miguel, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Vamos un instante a publicidad y volvemos de inmediato.
Vamos a profundizar en esta cuestión en la que hemos abordado con Miguel Padilla, con Joaquín Azparre. Bienvenido, Joaquín, un placer. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Nada, encantado de que estés aquí. Y Pablo Blesa. Pablo, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo, Antonio, en esta mesa, y con Joaquín, que es un gran amigo de muchos años. Y además agarrado al micro para contar, porque vaya semanita, ¿no, Joaquín? Con las movilizaciones y además que se anuncian para este sábado y para el día 21, además convocadas por las grandes organizaciones. Sí, vamos a ver cuál es la... Bueno, ya hemos conocido y sabido lo que ha sido la protesta de los agricultores durante esta semana aquí en la región de Murcia, la repercusión que ha tenido en el ámbito nacional, esa proyección prácticamente en todas las autonomías y prácticamente de manera coordinada, ¿no?, con fuera de lo que es el ámbito de la organización de las propias organizaciones agrarias. Vamos a ver qué pasa el sábado, donde esa plataforma nacional en defensa del transporte, que fue la que el 22 de marzo, en marzo del año pasado, ya puso contra las cuerdas al gobierno y al conjunto de las cadenas de distribución. Vamos a ver qué repercusión tiene y qué seguimiento tiene esa huelga, si se suman los agricultores. Yo creo que va a ser clave lo que pase a partir del sábado en lo que va a ser la respuesta del gobierno, ¿no? Probablemente el calendario de las movilizaciones de las organizaciones agrarias, de COA, JUPA y ASAJA, llegue un poco tarde, porque los acontecimientos yo creo que los van a precipitar las movilizaciones de esta semana y fundamentalmente lo que pase a partir del sábado. El gobierno, por cierto, ya ha dicho, el gobierno del país ha puesto un paquete económico encima de la mesa, pero es que incluso von der Leyen a nivel nacional, a nivel europeo, lo que ha dicho es que ya esa prohibición de uso de determinados pesticidas y tal, 2030, que se aplaza. Es decir, es una forma de echar el freno a los planes que tenían. Que era uno de los asuntos más perentorios, ¿no? Eso Sobre todo, y lo podemos analizar además con Pablo, que ya sé que se ha traído muchos datos, con lo que es la actuación de la Unión Europea, ¿no?, en la aplicación de esa Agenda 2030, donde, bueno, hay que tener en cuenta también que estamos abocados en junio, son las elecciones al Parlamento Europeo. Hay que intentar acelerar determinadas cuestiones y ahí no se ha tenido en cuenta, y en otros aspectos va a pasar también, no solamente de la agricultura, a lo que son los propios sectores afectados, ¿no?, por esa Agenda 2030. Bueno, está bien la rectificación, pero evidentemente esto no es suficiente, porque los problemas del campo, como estaba explicando Miguel Padilla, son largos, tendidos, afecta a la Unión Europea, afecta al Gobierno central, afecta a las administraciones autonómicas, hay mucha tela que cortar. Pablo, a mí lo que me llamó la atención, no sé si a vosotros, es que cuando se produjeron las movilizaciones en Francia, no son nuevas. Hemos contado, tú has contado como periodista en muchas ocasiones, derramar la leche, volcar cargas, y bueno, se queda ahí como ese enfrentamiento, y bueno, y se pide que eso se evite desde España y tal, y se queda, pero no, lo que ha tenido es un efecto contagio, porque lejos de producirse ese enfrentamiento entre los agricultores franceses con el resto, con España, para ahora el tránsito, lo que se ha producido es que en Italia se han sumado movilizaciones, en Alemania también, y en España sobre todo, es decir, que ha habido una mecha ahí. Yo creo que lo que vemos es, por una parte, cierto, el campo está muy maltratado en términos generales, en un contexto además de sequía abrupta, tal vez producto del cambio climático, aunque sequía ha habido de toda la vida, y hace 200 años había sequías terribles como la que estamos viviendo ahora. Entonces lo que vemos es unos distintos niveles de lucha. Los agricultores europeos han encontrado una línea de fraternidad porque quieren presionar a la Comisión Europea, que es el Ejecutivo de la Unión Europea, para que, por ejemplo, no firme acuerdos con países terceros, que signifique que, por ejemplo, productos del Mercosur, es decir, de Argentina, de Brasil, etcétera, inunden nuestros mercados en una coyuntura, en una situación de dumping social. ¿Por qué? Porque en esos países los salarios no son iguales que aquí, porque los requisitos medioambientales tampoco son los mismos, ni tampoco los fitosanitarios. Con lo cual, los agricultores europeos tienen una línea de solidaridad para que la Unión Europea frene, cancele y no aproxime, también los ganaderos, acuerdos con India, con Australia, con Nueva Zelanda, si tiene mucho miedo
por ejemplo, al cordero de Nueva Zelanda, al vacuno de Australia y, por supuesto, a los productos, digamos, agrícolas de Marruecos, donde muchas grandes empresas, las difundistas españolas o francesas, se han ido allí a producir y que por el contexto geopolítico la Unión Europea quiere que ese país, Marruecos, el único país árabe donde realmente no se han dado brotes de radicalismo extremo y que ha sido el mejor alumno de los países árabes para la Unión, pues es una manera de premiarlo, ¿no? Que pueda exportar a este enorme mercado. Luego la burocracia. La Unión Europea, debido también a su política de greenificación y de tener una agricultura más sostenible, más limpia, más medioambientalista, pues impone una burocracia que a la gran empresa agrícola no le preocupa o ganadera, pero que al pequeño agricultor sí. Entonces, ¿qué es lo que al final venimos a sustanciar? Venimos a sustanciar que Europa, la Unión Europea, para garantizarse los suministros alimenticios, tener seguridad alimenticia, creó una política monstruosamente cara que en una etapa determinada hasta consumía el 50% del presupuesto de la Comunidad Económica Europea, es decir, la PAC. Y esa política se basa en planificar la producción. Y eso conlleva a veces unas deformaciones en el mercado tremendas, como tener leche ahí almacenada, congelada, o tener odres de cereal que nadie va a consumir simplemente para mantener los precios elevados. Y en ese tipo de política, basada en la subvención, quien se beneficia, quien tiene el poder de captar los fondos, de enriquecerse con los fondos, son las grandes empresas agrícolas. Lo que vemos es la queja, lo que vemos es el olvido, lo que vemos es el abandono del pequeño agricultor que no puede, al terminar una jornada de 16 horas de trabajo en la linde, ponerse a completar documentos y a llenar burocracia. El pequeño y mediano agricultor es el que está saliendo a quejarse sobre todo. De hecho, la semana pasada, me dio una sorpresa, estuvo aquí Pepe Rocamora, amigo nuestro, y dijo públicamente: yo he sido oleicultor y tenía derecho a unas ayudas de la PAC. Renuncié a ella porque fue imposible rellenar la documentación que me pedían, tenía que acudir a un asesor, que tal, y al final pues lo dejé pasar. Y eso es una de las cuestiones que se planteaban. ¿Te ha sorprendido, Joaquín, la capacidad de movilización? Las organizaciones agrarias tradicionales no son las que estaban detrás de esta movilización. No se pidió además permiso para salir a la calle. ¿Te ha sorprendido la capacidad de movilización que han tenido? Sí, sin duda. Sin duda, yo creo que además ha sorprendido hasta las propias organizaciones agrarias, creo. ¿Y a las que administraciones? les ha llegado a sorprender. No, a las administraciones, por supuesto, vamos, pero sí sorprende que este tipo de movimientos, y antes estaba citando la Plataforma Nacional del Transporte por Carretera, estos movimientos que surgen, vamos a ponerle las comillas, espontáneamente, porque no sabemos realmente quién impulsa detrás esas primeras iniciativas o esas primeras caras que aparecen ante los medios de comunicación como los portavoces o los convocantes. Pero sí ese efecto arrastre, sobre todo a través de las redes sociales. Hay que tener en cuenta que esta movilización, por ejemplo, de esta semana pasada, se ha movido a través del WhatsApp. Se sabían los movimientos, los comentarios, dónde iban los agricultores, las convocatorias dónde estaban, todo se ha hecho a través de las redes sociales. Y yo creo que es un elemento de reflexión para, por un lado, para Saja Coagiupa, ¿qué ha pasado? ¿En qué estamos fallando en la representación de los agricultores? Probablemente de estos agricultores, no vamos a poner calificativos de si pequeños o medianos, pero algo está pasando en las organizaciones agrarias que esto se nos ha ido de las manos, o se ha ido por otro lado, y esto mismo ha pasado y se va a repetir a partir del sábado con el tema del transporte, ¿no? Yo creo que son elementos para que reflexione la patronal del transporte, vamos a decir las organizaciones agrarias, ¿no? Las patronales agrarias, porque en el fondo son empresarios, del por qué, ¿no? El por qué. ¿En qué están fallando? ¿Qué canales de comunicación no están funcionando? ¿Por qué no se sienten amparados estos agricultores por sus organizaciones o estos transportistas por las organizaciones reconocidas ante las instituciones? Y yo creo que es un elemento de reflexión, ¿no? Y no sabemos, se ha preguntado en los medios de comunicación, ¿quién está detrás? Esa pregunta, porque si no, esa capacidad de movilización, ¿quién está detrás? Y han salido algunas personas y se decía, bueno, es que Vox puede ser que está detrás, pero parece que la mayor preocupación no es quién está detrás ahora, sino quién puede capitalizar o rentabilizar políticamente este movimiento. Y de hecho en la Unión Europea
parece que han sido precisamente eurodiputados conservadores los que han dicho, vamos a levantar el pie de esto, de esta presión, porque puede ser que esta gente se nos vaya con partidos de ultraderecha y nosotros, y también los socialdemócratas, pero también nosotros, se nos vaya esto de las manos, ¿no? La verdad es que me sumo a esa idea de que ha sorprendido mucho la capacidad de movilización, y no que no haya habido en la historia reciente de España. Yo creo que cada 2 o 4 años ha habido una movilización del campo, y recordamos, por ejemplo, la muy masiva de decenas de miles de personas en el año 93, por ejemplo. Pero es verdad que ahora con las redes sociales, con las plataformas, la ramificación, la capilarización de una manifestación, de un movimiento, es mucho más rápida, mucho más instantánea. A mí lo que me sorprendía es cómo ellos iban tomando las decisiones casi prácticamente ad hoc, según se iban negociando, se les iba escuchando o no. E salían, digamos, a la aventura de la calle, pero según los ecos de las instituciones, de la clase política, etcétera, iban modulando la tractorada o la movilización en sí. Eso me parece muy interesante. No podemos, evidentemente, así es, sustraernos del entorno político en el que estamos. El entorno político es, como creo que ha dicho Joaquín, que dentro de unos meses habrá unas elecciones al Parlamento Europeo, y que en este año, 2024, van a ir a votar en el mundo, por supuesto en Europa, 4.000 millones de personas en 70 países. Se va a votar mucho. Y también en Europa, también en los países europeos y a nivel europeo. Y por tanto, los agricultores están intentando utilizar este tiempo crítico, este espacio de sensibilidad, para hacer su manifestación y obtener beneficios y obtener réditos. Y en el caso español vemos como en Cataluña, Barcelona prácticamente la paralizaron, ha habido actuaciones y ha habido un impacto severo o serio de las manifestaciones en 10 comunidades autónomas, y están teniendo resultados rápidamente. Pedro Sánchez, aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia, el señor López Miras, y cierto, como todo movimiento que se dice, o al menos a los líderes que yo he escuchado, no alineado con ningún partido, los partidos y las sensibilidades políticas intentan mediatizarlos, intentan ponerse delante, intentan ponerse detrás. Hay una especie de visión de que sea Vox o sea el PP van a ser los que se van a beneficiar de esto. Y a nivel europeo ha señalado a von der Leyen, la alemana presidenta de la Comisión Europea, que sabe que en el marco europeo los partidos populistas, no solo de derechas, no solo los partidos populistas de derechas, como Le Pen, por ejemplo, o podríamos tal vez incluir ahí, según algunos, a partidos como Vox o los Fratelli d'Italia. Esos partidos, no solo los partidos de derechas, también los de izquierdas, están en una pugna por ciertamente llevar el agua y el ascua a su molino y maximizar en beneficio propio esos resultados. La Comisión Europea, que no quiere que los populismos sigan crescendo, pues rápidamente, como ha señalado Antonio, han reculado o han salido a la escena para limitar algunas de las decisiones, algunas de las políticas, como la de los fertilizantes y el uso de fertilizantes en particular. Vamos a escuchar precisamente a algunos de los convocantes o participantes en las protestas. Diego Conesa es, que no el que fuera secretario general del Partido Socialista, Diego Conesa, agricultor, es portavoz de estas movilizaciones. También hemos recogido a Pablo Rodríguez o José Antonio Carcelén, que son también agricultores que estaban ahí en esas movilizaciones y atendiéndonos para escuchar qué es lo que plantean y el planteamiento que tienen a corto y medio plazo. Esto ha sido un arranque que ha tenido Lola Guzmán. Nos llamó a la gente más importante del sector agro de cada zona, de los grupos, que ella sabía que somos reivindicativos y que estamos cansados de la situación y que hemos hecho cosas al respecto. Nos llamó, nos lo propuso, empezamos a juntar gente, cada uno en grupo. Al principio había poca gente, pero había un momento que esto ha empezado a coger bombo. Cogimos un grupo de abogados que se ofrecieron gratuitamente a asesorarnos, y ahí están, cansados. Y yo creo que en los próximos días se nos han juntado los transportistas, creo que los taxistas van a hacer lo mismo, y más sectores de la sociedad que tengan dos dedos de frente van a tener que hacer lo mismo, porque al final o paramos a esta gente que quiere acabar con España o no acaban ellos con nosotros. Nuestra primera reivindicación es que nos estamos arruinando trabajando, y eso es muy triste.
La segunda reivindicación es que estamos sufriendo la presión de la Agenda 2030, que viene de las altas esferas y que trata de quitarnos del juego. De que España es un país muy bonito, que tiene mucho sol para usarlo para paneles solares o para otros fines que ellos sabrán. Que nuestros productos, que nos exigen unos estándares de calidad muy altos, y no tengan que competir en supermercados con productos que nos vienen desde fuera, que no llevan esos estándares. Poder competir a nivel nacional con los productos que vienen de Marruecos, de Egipto, patatas de fuera, barcos que nos vienen y nos destruyen los mercados. Entonces, realmente para nosotros nos están haciendo polvo, sobre todo la competencia desleal que nos están haciendo. Entonces, nosotros queremos defender lo nuestro, no queremos subvenciones, no queremos ayudas, no, que no nos cosan a impuestos, que no se lleven el 50% de lo que nosotros producimos al gobierno por el simple hecho de ser el gobierno, que nos quita el 50%, y aparte de eso, cuando nosotros ganamos el 50% es para ellos, pero cuando perdemos, solo perdemos nosotros. Lo que no podemos competir es cuando en países, como te he dicho, extranjeros, nos dejan trabajar con clorpirifos, dejan trabajar con otras materias activas que nosotros no podemos trabajar, y claro, el problema no está ahí, el problema es que nos meten su producto cuando a ellos les cuesta mucho menos que a nosotros. Claro, ahora mismo tenemos el limón que está 5 o 10 céntimos en campo, cuando nosotros producirlo nos cuesta 40 céntimos. Claro, y luego llegas a un lineal en España y te cuesta 1,80, 2 euros un kilo de limones. Y ya luego en el extranjero ya son precios desorbitados. Claro, meten esos limones, compran limones del extranjero y a nosotros no podemos trabajar con el precio que tenemos. Luego hablábamos de otra cuestión, no sé qué te parece todo esto, Joaquín. También hablábamos de otras cuestiones como la amenaza del agua, que también es permanente. Miguel Padilla lo que planteaba era que la necesidad de establecer un plan estratégico, se llame como se llame, en donde hubiera ese mix de interconexión de cuencas, también de desalación, de depuración, que garantice y que no haya un sinvivir en el tema del agua, ¿no? Sí, porque es muy curioso, efectivamente, tiene Miguel Padilla razón. Se pone en la mesa continuamente, ahora en Andalucía claro, hay necesidad de agua, en Cataluña claro, y tal, pero que todo eso es recurrente. Y hay que establecer, efectivamente, como dice Miguel Padilla, una estrategia de tal suerte que los recursos de agua que haya en el país, de todas las fuentes posibles, desde el empleo de las aguas subterráneas, observando las normativas medioambientales, por supuesto, lo que nos va marcando Europa fundamentalmente, desde las aguas superficiales hasta las desaladoras. Es decir, hay que contar con ese mix, de tal forma que cada territorio pueda tener garantizados los consumos, ¿no? Porque si no, nos vamos a encontrar con paradojas como el hecho de que ahora mismo los embalses en la cuenca del Ebro estén, algunos de ellos, yo he pasado esta semana pasada por el embalse de Illesa, que es un embalse que está entre Navarra y Aragón, que está al 93%, es decir, ha nevado, pero como ha habido un deshielo, los embalses en la cuenca del Ebro están a rebosar, prácticamente todos ellos, ¿no? ¿Cuál es la paradoja? Que Cataluña solicite 4 hectómetros, solo 4 hectómetros cúbicos para regar con urgencia, el arbolado, para que no se le seque el arbolado, no ya para la producción, para que no se le seque el arbolado de la comarca del Priorato, y Aragón se niegue en redondo porque dice que el agua no sobra en Aragón. Porque no tiene que haber un trasvase. La palabra maldita, trasvase. Trasvase del Ebro, de la cuenca del Ebro, a Cataluña. Es decir, eso no tiene factura en estos momentos, no hay quien compre ese tipo de discursos cuando entramos en necesidades tan acuciantes y tan perentorias, ¿no? Luego vamos a poner un poco de sentido común en lo que es la necesidad del agua de cada uno de los territorios y vamos a garantizarlo por el medio que sea, La solidaridad es fundamental y además es una cuestión de Estado que no debe quedar a merced de digamos, los entornos muy viciados para el debate sereno, como son en algunos casos las comunidades autónomas, o que haya luchas partidistas según el color de la comunidad autónoma, aunque a veces eso no ocurre. Estamos viendo cómo parece ser que en el caso de Cataluña una agenda completamente cebada y viciada y exclusiva y exclusivista en la apuesta de la secesión
ha dejado de lado cuestiones trascendentales, cuestiones del día a día, y una es el cuidado, precisamente por algo tan básico como es el consumo de agua y también el menester del agua para la agricultura. Vemos también, y me alegra, que en el caso de la relación entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y de Murcia, ahí sí que ha saltado la chispa de la solidaridad. Yo me alegro y felicito al presidente de la Comunidad Autónoma por haber entablado esas conversaciones con Juanma Moreno, del mismo color político, pero bueno, a veces del mismo color político en Castilla no hay entendimiento. En este caso ha habido un entendimiento que siempre que el agua que se transfiera sea para uso humano, que se produzca, ¿no?, esa generosa aportación de una región seca que además ha tenido el enero menos lluvioso, más seco de su historia, y también las temperaturas más altas en un enero de su historia. Me alegra que seamos en ese sentido solidarios. Del agua hemos hablado mucho aquí, Antonio, todo el tiempo. Podemos seguir haciéndolo, podemos seguir hablando. Sabemos que el futuro no pasa, tal vez, por un acuerdo político. Teníamos aquí un día Pedro de los Santos, y así lo decían, no pasa por un acuerdo político, nunca parece que se vaya a poder dar la combinación perfecta que permita que existan fondos, fundamentalmente europeos, que además ya no abogan ni además apuestan por los trasvases, que exista un gobierno fuerte a nivel central, que prácticamente domine a nivel autonómico toda España, y que entonces a partir de ahí con dinero europeo puedas hacer algo a muy largo plazo. Entonces, eso, como parece un wishful thinking, como dicen los ingleses, más bien hay que apostar, hay que creer que la tecnología, y en ese sentido la tecnología es tener depuradoras de gran calidad que funcionen con energías limpias. Y eso es posible en Murcia, ¿no? Tenemos desaladoras, en vez de funcionar con gasolina o diésel, que funcionen con energía solar, con energía eólica, y que sean sostenibles. Y eso es factible. Así que ese es el futuro. Sí. Y otra de las cuestiones que lo has dejado así de pasada era el tema y lo estaban comentando estos agricultores, ¿no?, el tema de la competencia de los terceros países. Sí. En el caso, por ejemplo, de Marruecos. Hoy se ha invocado un término, estos días hemos escuchado la palabra, mejor dicho el término, más que palabra, cláusula espejo, ¿no? ¿Qué es la cláusula espejo? Que demandan los agricultores, no solamente los agricultores españoles, sino el conjunto de los europeos. Bien, la cláusula espejo lo que viene a pedir es que las condiciones de producción de los agricultores europeos, con todo lo que eso supone, sean las mismas que los productos que vayan a entrar en la Unión Europea. Lo has citado antes de pasada, Pablo, pero ya no solamente exigencias en cuanto al empleo de productos fitosanitarios, que pueden ser en determinados países más relajadas, ¿no?, esas medidas que lo que se exige o se les está exigiendo a nuestros agricultores. Es que va mucho más allá. En Europa se aplican una serie de auditorías, unas auditorías intercomunitarias, incluso el Reino Unido tiene la suya propia, donde hay una serie de parámetros que un producto agrario tiene que cumplir para poder comercializarse en el país en cuestión. Cuando digo parámetros, no estoy hablando solamente del calibre de la fruta o de si tiene más o menos productos fitosanitarios. No, es que va mucho más allá. Esas auditorías exigen condiciones de almacenamiento del producto, condiciones de los trabajadores que trabajan en las explotaciones agrarias, sus condiciones de vida, ya no solamente salariales. Es decir, todo eso se exige en auditorías al agricultor español, al agricultor francés o al agricultor de Dinamarca. ¿Os imagináis esas medidas aplicadas en una empresa agrícola, no quiero faltar a ningún país, pero por Dios, de Ecuador o de Túnez, de donde están viniendo productos? Eso es lo que se pide, igualdad de condiciones, pero de todas las condiciones, no solamente, pues, siempre se echa mano de, es que los productos fitosanitarios, no, muchísimos parámetros más, muchísimas más cosas que se exigen aquí a los agricultores y que sin embargo pasa muy de soslayo. ¿Cuáles son las condiciones de un trabajador agrícola en España comparadas con las condiciones de un trabajador agrícola de Marruecos? Pues deberían ser las mismas. Eso que está diciendo Joaquín es un tema que conocemos aquí en esta casa, se estudia en la cátedra de RSC de Víctor Meseguer, que son los informes no financieros. Exactamente. Es decir, una empresa tiene que entregar unos documentos financieros, económicos, de cuál es su gestión, pero se exige cada vez más los informes no financieros sobre calidad, ética, compromiso social y demás, y eso se pone encima de la mesa de manera obligatoria
por ley. Además son auditorías que pasan, perdona que me extienda un poco ahí, porque yo creo que es interesante, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando aprendimos esas cuestiones y luego por cuestiones familiares también se va uno empapando de estas cosas, ¿no? Esas auditorías tienen unas inspecciones y unas evaluaciones que pueden impedir que tú comercialices con determinado cliente que te está exigiendo esas condiciones para poder venderle su producto, ¿no? Os puedo poner una anécdota. Un pajarillo encontrado en un almacén de producto de una fruta que se iba a exportar a un determinado comprador europeo de los potentes, tiene que aplicar ese tipo de auditorías. En esa auditoría se descubre el pajarillo que se había colado cuando se había abierto la puerta de la cámara. Bueno, pues es una sanción muy grave, que si te encuentra la próxima vez otro pajarillo, pues el cliente te puede decir, a mí ya no me vendas más. Es decir, hasta ese punto. Nos quedan 10 minutos para terminar y la verdad es que quiero preguntaros, sacar la bola de cristal, ¿no? Sobre la amnistía, como no, porque ayer se supo, y parece un revés a quienes quieren que salga adelante esta ley tal y como está, el que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo lo que ha decidido es que sí que hubo terrorismo, o pudo haber terrorismo, y que por tanto se puede iniciar diligencia en ese sentido. ¿Saldrá la ley adelante, sin, con...? ¿De qué manera? ¿Qué crees tú que va a pasar en las próximas fechas? ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿Junts va a ceder el Partido Socialista o los independentistas? Yo creo que una ley que nació espuria, que luego fue adulterada, que luego ha sido modificada incontables veces ad hoc y que luego prácticamente lleva los nombres y los apellidos, porque es una ley hecha para personas concretas con nombres y apellidos. Es decir, es la mayor perversión de la justicia, hacer normas expresamente para librar de sus delitos a una serie de personas. Yo creo que, respecto a la segunda parte, que tiene que ver con, o sea, una ley con estas características, de esta factura, ¿cómo no va a encontrar multitud de obstáculos legales si nosotros decimos tener un Estado de Derecho que funciona? O sea, si yo hago una ley aquí, hago una normativa para sacar unas becas y prácticamente la normativa se ajusta perfectamente como un traje, como este traje que llevas, a tu perfil para que tú ganes esa beca, pues eso se llama corrupción. Entonces, si es una ley corrupta, entonces, ¿cómo no va a encontrar en distintas instancias de la administración, del sistema judicial, la separación de poderes, Montesquieu, cómo no va a encontrar personas normales? No hace falta que sean jueces militantes, jueces adscritos a una línea política, que vean que eso es una chapuza y que tal vez, posiblemente, no me quiero aventurar, eso no cabe en la Constitución, y antes de que esa ley llegue al Constitucional, que un día llegará, en cualquier caso, la arrebatan y la pongan a prueba. Otro aspecto fundamental aquí, el terrorismo. Claro, me saca de mis casillas y me ofende mucho cuando ciertos políticos, Pedro Sánchez los capitanea, dice, los españoles sabemos muy bien lo que es terrorismo, lo hemos padecido. Bueno, el terrorismo no es exclusivamente pegarle un tiro en la cabeza a alguien o volarle con una granada un pie. El terrorismo, ese es el terrorismo de ETA. Terrorismo también es, obviamente, crear cualquier tipo de movimiento articulado, jerárquico, para atentar contra el Estado, prevenir que el Estado pueda ejecutar sus funciones normativas básicas con normalidad, en beneficio de los ciudadanos y del bien común, y por supuesto también es terrorismo atentar contra infraestructuras críticas. Y no hace falta que haya muertos y sangre para que sea terrorismo. Si tú haces inoperativo el aeropuerto de Alicante o las carreteras que conducen a los ciudadanos a sus trabajos y a los hospitales y a los colegios, y paralizas una región o un país o un área, eso también es terrorismo. Es secuestrar una infraestructura crítica, es terrorismo. Por tanto, esa es la entrada que han visto algunos jueces y luego fiscales para entender que ha habido atentados terroristas, más allá de los policías descalabrados, que han quedado permanentemente inútiles y que han quedado malheridos. Y como hay datos y comunicaciones entre los líderes del Procé que dan a entender que ellos lanzaron a la gente contra el Estado y contra la policía, porque era necesario tácticamente para alcanzar los fines estratégicos de la independencia,
Yo personalmente sí que veo terrorismo. ¿Qué ves tú que va a salir, Joaquín, a raíz del pronunciamiento de los fiscales? A ver, la ley de amnistía se va a aprobar. Otra cosa es que luego el Tribunal Constitucional Sí, se va a aprobar, diga que sí o que no. Y se va a aprobar en los términos en los que está redactada en este momento. Sí, porque va a llegar, Junts, sí. porque Junts No tiene más necesita remedio, no del tiene más gobierno, remedio, no como tiene el más gobierno remedio. necesita de Junts. ¿Dónde va Puigdemont? Sí. ¿Dónde va? Está bien. Si está haciendo, le está sacando la entretela al gobierno Está con claro, sus peticiones. claro. ¿Dónde va? Es decir, y además se reivindica él frente a su competidor ideológico dentro del independentismo como que consigue más que Esquerra Republicana de Cataluña. Y a ello iba. Pero hay dos aberraciones, o vamos camino de dos aberraciones en este tira y afloja y en estas concesiones y cesiones que está haciendo el gobierno. Uno, el texto del terrorismo light, que digo yo, ese terrorismo reconocido como que puede caber dentro de la Constitución porque no atenta a los delitos de terrorismo que no atentan a los derechos humanos. Es decir, hasta ese punto se retuerce el concepto en el texto. Vamos a ver, el terrorismo o es terrorismo o no es terrorismo, pero no hay un terrorismo light, un terrorismo que no atente contra los derechos humanos. A ver, póngame usted un ejemplo de un terrorismo que no atente contra los derechos humanos. Es que la palabra en sí mismo indica claro, que es brutalizar a la gente, se llama terrorismo. Absurdeces con tal de conseguir el apoyo. Y vamos camino de una segunda aberración, que es esa última oferta, que ahora parece que se la ha guardado más en la manga el señor Sánchez, que es ofrecer el acortar los periodos de instrucción de las causas. Pero vamos a ver, hay causas muy sencillitas que se instruyen en 2 días y hay causas que necesitan años por su complejidad. Luego, no puedes establecer un término de acortar. ¿Acortar hasta cuándo? No hay posibilidades de prolongarlo. ¿Para qué? ¿Para qué ofreces eso? ¿Para qué? Para que llegue un momento que, porque se ha agotado el periodo de instrucción, al señor Puigdemont no le podemos... se nos ha hecho tarde y se nos ha cumplido el plazo y al señor Puigdemont no lo podemos procesar por un delito de corrupción, por ejemplo. No le podemos instruir la causa de acusarlo de un delito de corrupción, porque es que no hemos tenido tiempo. Por favor. Yo, la verdad es que a veces es esclarecedor preguntarse lo contrario de la pregunta que se hace todo el mundo. Porque la pregunta que parece que está encima de la mesa es ¿esto es terrorismo o no es terrorismo? Bueno, vamos a dejarlo eso. Igual es más sencillo decir ¿esto es desórdenes públicos? Y evidentemente no lo es. No lo es cuando lo que se quiso, todos vimos aquellos momentos tremendos, que lo que se pretendía era desestabilizar y subvertir el orden constitucional. Es que era eso, subvertir el orden constitucional. No puede tratarse de desórdenes públicos, porque había una estrategia, una finalidad, unas órdenes, con lo cual evidentemente eso no lo es. Si tú en el Parlamento apruebas una ley de desconexión de la legalidad española, es decir, una ley de amputación y de cortar el cordón umbilical de la comunidad autónoma con la Constitución española y con el Estado español, y luego apruebas una ley impropia fuera de tu alcance, fuera de tu ámbito legislativo, que es una ley de referéndum. Y todo eso lo coordinas y luego lo coordinas, y evidentemente todo demuestra que lo coordinas y incurres en actos de rebeldía y de malversación de fondos. Y luego ves que hay unas directivas en relación a la acción de las masas y del Tsunami Democratic muy claras y dirigidas, y hay escritos y hay documentos. Pues es que lo que tienes es que lo vimos todos con nuestros ojos. A este paso, no hace falta que nadie nos lo cuente. Si seguimos esta línea, a este paso el gobierno, esto ya es un poco sarcástico, por decirlo de alguna forma, va a acabar reconociéndole a Cataluña un derecho de referéndum de autodeterminación, pero que no atente contra la integridad de España. Sí, sí. Por ejemplo. Y igual lo vende. Igual hasta lo vende. Oye, ¿en Galicia quién va a ganar? En Galicia yo creo que el Partido Popular. El Partido Popular con una subida espectacular del bloque nacionalista galego. Creo, porque el descontento del voto socialista se va a ir al BNG, fundamentalmente. Es mi opinión. Sí, la candidata del BNG es una candidata fuerte, muy querida, está haciendo una campaña muy buena, la inició en la cocina de la casa de sus padres. Cae muy bien allí, y luego parece que el señor Rueda no tiene el carisma que tuvo ni Fraga Iribarne, por supuesto, ni que tiene el actual presidente del Partido Popular, con lo cual puede que pierda algunos escaños. Yo ya no sé si finalmente retendrá mayoría absoluta o no, pero me parece que no. Yo creo que va a estar ahí en el filo. Va a estar ahí, ahí. Bueno,
lo iremos analizando las próximas semanas. Joaquín, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a A vosotros. seguir con la faena. Pablo, Un placer. encantado Gusto. de tenerte. Gracias. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias y muy buenas noches.